días, queridos hermanos. Sean bienvenidos una vez más al mensaje dominical del Centro Cristiano Cordero de Dios. En el principio de los tiempos, Dios creó todo lo que conocemos para tener una relación directa de comunión entre lo creado y el Creador. Cuando el hombre decide pecar, esta relación se rompe y la humanidad queda completamente alejada de Dios. A través de Abraham y su descendencia, Dios aparta a un pueblo, conocido como Israel, para que a través de la humanidad entera sea reconciliada. Es así que a través de la ley y los profetas, el plan de reconciliación de Dios fue dado al mundo. Es en Israel donde la luz del mundo, Dios hecho hombre, viene y habita como humano, como único medio para arreglar la relación con Dios, dueño de todo lo que hoy conocemos. Su sacrificio en la cruz y su sangre derramada cambia el destino fatal de la humanidad. Por ello, hoy voy a hablar de la reconciliación de los gentiles con Dios a través de Cristo. El texto que estudiaremos hoy se encuentra en Efesios 2, versículos 11 al 22. Así pues, ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados, los judíos, que circuncidan al hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, están cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu. Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo, todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. La versión que he leído es la de Dios habla hoy. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por este día que nos has regalado. Gracias mi Dios por la bendición de traer tu palabra, Señor. También ruego que tú bendigas, Señor, y abras los corazones de cada uno de los hermanos para que sepan comprender y sobre todo que sepan aplicar tu palabra, Señor, en sus vidas, Señor, en su diario caminar. Que siempre, Señor, sea la luz a través de su palabra, Señor, la que guíe su camino. Gracias, Padre, por todo lo que haces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios es escrita por el apóstol Pablo. Este libro fue escrito para los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, capital de la ciudad de Lidia, provincia de Asia. La ciudad se encontraba bajo el dominio romano, en la cual vivían numerosos judíos y tenían una sinagoga. Efesios se trata de los privilegios y la responsabilidad de la iglesia que reúnen en Cristo todos los redimidos del Nuevo Testamento. La idea principal de la carta es la unidad en Cristo.
Hoy estudiaremos acerca de la reconciliación de los gentiles por medio de Cristo. Para ello, he dividido el pasaje en 3 puntos que responderán a la siguiente pregunta. ¿De qué manera Dios reconcilia a los gentiles? Punto 1. A través de la sangre de Cristo. Versículos 11 al 16. Así pues, ustedes que no son judíos, y a quienes llaman no circuncidados, los judíos que circuncidan al hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, están cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Anteriormente ya habíamos hablado sobre la nueva vida que por medio de Cristo obtienen los que creen en Él. Ahora en la segunda parte del capítulo 2 hablaremos sobre cómo Dios reconcilia a los gentiles. Pablo empieza explicándoles a los gentiles su situación pasada, es decir, antes de que Cristo habite esta tierra. Primero, les recuerda que ellos no son judíos de nacimiento. Por esta causa, los judíos los insultaban y menospreciaban, llamándolos incircuncisos o no circuncidados, en referencia clara a la práctica que había sido ordenada por Dios a Abraham y a sus descendientes varones como señal del pacto hecho con él. En cambio, los judíos se referían a sí mismos como los de la circuncisión o circuncidados, de lo cual se enorgullecían, ya que ésta los identificaba como el pueblo de Dios, apartados de todas las otras naciones de la tierra, razón por la cual eran enemigos de los israelitas. Pablo no estaba de acuerdo con este orgullo o jactancia, ya que su circuncisión estaba solo hecha con mano en su cuerpo, era meramente física. Aunque tenían el signo externo del pueblo del pacto de Dios, no tenían la realidad interior de la verdadera fe en el Señor. En el versículo 12, aparte de encontrarse en enemistad y menospreciados por los judíos, no tenían a Cristo, ya que el Mesías prometido vendría para el pueblo de Israel, y al no tener Salvador ni Libertador, vivían sin un propósito ni destino divino. Además, se encontraban separados de Israel, o como dice en la Reina Valera de 1960, alejados de la ciudadanía de Israel, ya que los judíos de nacimiento tenían a Dios como Rey y Señor Supremo, disfrutando de las bendiciones, derechos y privilegios que ello conlleva. Pablo continúa describiendo la situación de los gentiles, que no participaban de las alianzas y promesas de Dios que Él prometió dar a su pueblo, es decir, una tierra, un sacerdocio, un pueblo, una nación, un reino y un rey. Por todo esto ya mencionado, vivían sin esperanza. Finalizando el versículo 12, Pablo les dice que vivían sin Dios. A pesar de que los gentiles tenían diferentes dioses falsos, ninguno puede compararse con el Dios verdadero al cual rechazaron. A partir del versículo 13, la palabra pero nos señala que empieza un contraste, es decir, empieza una nueva realidad para los gentiles, la cual es posible únicamente por la sangre de Cristo, al cual ahora
se encuentran unidos. De haber sido menospreciados, insultados, alejados, Cristo los acerca a la bendición de ser hijos de Dios. Cristo es la paz para unir judíos con gentiles en un solo pueblo. Además, Él derriba ese muro, el cual representa la separación social, religiosa y espiritual que mantenía alejados entre sí a judíos y gentiles. Y finalmente pone fin a la enemistad. Cristo pone fin a la ley que por medio de sus mandamientos y ordenanzas separaba al pueblo de Israel del resto de naciones, creando una nueva identidad en la cual ya no hay ni judío ni gentil. Por medio del sacrificio de la cruz, Cristo reconcilia a judíos con gentiles, unificándolos como un solo pueblo. Pero además, por medio de Cristo, también son reconciliados con Dios. Ahora, la separación que había entre Dios y el hombre por el pecado, por medio de Cristo y su sangre, se elimina, teniendo acceso directo al Padre y a una completa comunión con Él. ¿De qué manera Dios reconcilia a los gentiles? Punto 2. A través de su Evangelio. Versículos 17 y 18. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios, como a los que estaban cerca. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros, podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Cristo deja su lugar como Dios y se rebaja a tomar forma humana, con la finalidad de proclamar la buena noticia de que los pecadores pueden reconciliarse con Dios mediante la salvación que es por medio de Jesucristo. Cristo, quien es nuestra paz, también fue quien anunció las buenas nuevas de paz con Dios, tanto para judíos como gentiles, para que de esta forma aquellos que pongan su fe en el sacrificio y la muerte de Cristo se puedan acercar libremente al Padre por medio del Espíritu Santo. ¿De qué manera Dios reconcilia a los gentiles? Punto 3. Haciendo de ellos un templo santo. Versículos 19 al 22. Por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas. Y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo, todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. La nueva realidad de los gentiles es que ya no son extranjeros, ya no son extraños, ya no se encuentran errantes sin una tierra propia. Ahora tienen una nueva identidad como pueblo santo de Dios y ahora gozan de las grandes bendiciones que se les otorga, pasando a conformar la familia del Dios verdadero y Rey de toda la creación. Ahora son parte de su iglesia universal, la cual Pablo la ilustra como un edificio. Los fundamentos son el mensaje acerca de Cristo dado por los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento, ya que los profetas del Antiguo Testamento no conocieron el Nuevo Pacto. La piedra angular o la roca principal que sostiene este nuevo edificio es Cristo, que da estabilidad y simetría al edificio. En Cristo, cada creyente nuevo es una piedra nueva en el templo de Cristo, que es la iglesia, la cual es cuerpo de Cristo compuesto por sus creyentes, la cual no se completará hasta que toda persona que creerá en Él lo haya hecho. Ahora este templo se convierte en la morada para Dios, quien por medio de su Espíritu Santo se convierte en residente permanente de su santuario terrenal
que es la Iglesia, el cuerpo espiritual que está compuesto por todos los redimidos. Mis queridos hermanos, la realidad para nosotros como gentiles era desoladora. No teníamos a Cristo, no participábamos de sus promesas, no había ninguna esperanza ni propósito para nosotros, porque lo más importante, no teníamos a Dios. Pero la venida de Cristo a la tierra y su muerte en la cruz cambia radicalmente este destino. A través de su sangre nos une por medio de él con los judíos, como un solo pueblo, su pueblo. Ahora ya no hay distinción social, racial o religiosa. Somos un solo pueblo. Podemos disfrutar de todos los privilegios y bendiciones que Dios ha destinado para sus hijos. Cristo con su paz elimina la barrera de la ley, que antes nos separaba de los judíos, y ahora ya no estamos llamados a cumplir los mandamientos y ordenanzas que se encontraban en la ley judaica, dándonos una nueva identidad en Él. Además, la obra de Cristo en la cruz nos reconcilia con Dios. Aquella relación que el pecado del hombre rompió, a través de Cristo se restaura, permitiéndonos acceder a Él libremente, otorgándonos el derecho de ser sus hijos y llamarlo nuestro Padre. Por medio de sus buenas noticias que Él trajo para todos, nos trae la salvación que necesitábamos y ahora somos parte de su cuerpo donde Él habita. Somos su iglesia, llamados a proclamar la verdad a todas las naciones, ya que aún su cuerpo no ha sido completado. Aún faltan por unirse todas esas personas que aún no lo conocen. Sin duda, entender todas estas bendiciones que por medio de Cristo logramos, me llena de mucha gratitud hacia Dios, ya que mi castigo era la muerte y Él en su gran amor me da este regalo. Espero que en usted cause algo igual, o más, porque ahora somos parte de su familia. Somos su templo donde su Espíritu Santo habita y por ello nosotros también somos llamados a santidad. También animo a quienes aún no entregan su vida a Cristo que dejen que Él entre y tome el control de sus vidas. Les espera un gran futuro como hijos del Creador y Rey de todo. Él está a la puerta esperando que lo dejen entrar. La vida es un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, posponer las cosas con el pensamiento que después lo haremos es un gran error. Y sobre todo cuando está en juego algo tan importante como la salvación. No lo deje pasar, mejor hacerlo a tiempo y no vivir arrepintiéndose por la eternidad. Asimismo, le invito a usted que ya es creyente, que ya goza de los privilegios de la reconciliación con Dios a través de Cristo que nos ofrece, que comparta las buenas noticias de Jesucristo con su familia, amigos, compañeros de trabajo que aún no lo conocen. Recuerde que esa es nuestra responsabilidad por la que un día daremos cuentas. Finalmente, dar la gloria, honra y honor al único que es digno de toda alabanza, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.